Bien, muchachos, en este video vamos a explicar brevemente cómo ingresar datos en esta hoja Excel. Esta es la tarea número 2 del curso de estadística descriptiva. La tarea número 1 consistió en aplicar una encuesta, que es esta que vemos acá, que es una versión recortada de la encuesta nacional de uso del tiempo, la ENUT 2015, del INE de Chile. Si se recuerdan brevemente, aquí era una serie de preguntas cerradas o algunas pocas abiertas, como esta edad en años cumplidos y cuántas personas componen su hogar. Cada una de estas preguntas estaba numerada y además, en caso que tuvieran opciones, la mayoría que tenía opciones, esas opciones estaban numeradas también, ¿ya? Entonces la idea es ver cómo vamos a ingresar datos a esta hoja, a este archivo Excel. Primero, destacar que tenemos en el archivo Excel una pestaña con datos, que es donde vamos a hacer el ingreso, y una pestaña que dice códigos, ya que entre las recomendaciones que comentábamos está la de ingresar todas las variables como si fueran variables numéricas, tanto las que fueran realmente numéricas, como la edad, el número de hijos o cualquier otra variable, y aquellas que no fuesen numéricas, ingresarlas como número de todas maneras, y para eso necesitábamos emparejar cada valor de variable, en este caso el sexo, hombre o mujer, con un código numérico. ¿Ok? Pues bien, antes de comenzar, comentarles que para facilitar el ingreso de datos y para disminuir la probabilidad de equivocarse, se ha aplicado un formato determinado. En este caso, cada pregunta que está en la planilla, perdón, que está en la encuesta, está separada está intercalada por colores. ¿Ya? Se fijan, encuestador, fecha, pregunta 1, pregunta 2, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes se fijan, acá tenemos preguntas que eh, están en bloque, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Esas son preguntas que efectivamente se encuentran en bloque. Por ejemplo, aquí donde dice pregunta 8.1, TBJ y TLD, si vamos a la encuesta, ¿ya? La vemos acá. Si vamos a la encuesta, nos encontramos con que la pregunta 8, la 8.1 en concreto, dice horas diarias de lunes a viernes, en horas y minutos, trabajo y traslado. Entonces, 8.1 TBJ es trabajo y 8.1 TLD es traslado. Siempre el orden de las columnas de la hoja Excel debe tener, o se recomienda que tenga, la misma secuencia, el mismo orden en el cual naturalmente se leen las preguntas en una encuesta. ¿Ok? De la misma manera, por ejemplo, si vemos acá, tenemos la pregunta 9. En su hogar actual usted tiene a cargo o colabora con el cuidado de personas entre 0 y 4 años. ¿Sí o no? ¿Ya? Ahí respondo sí o no. Y después, si responde que sí, voy a pasar a la 9A. Dar de comer a amamantar. ¿Lo realizó en la semana? ¿Por cuánto tiempo? ¿Lo realizó el último día de fin de semana? ¿Por cuánto tiempo? Entonces aquí tenemos que, como se leen en una sola línea, he preferido dejarlas como una sola gran columna de color, pero están en la misma secuencia. Pregunta 9AS es pregunta 9A, semana. Pregunta 9AST, pregunta 9A, semana, tiempo. Y así sucesivamente. ¿Ya? La idea es usar una forma consistente de nombrar las columnas, que al final le van a dar el nombre a las variables, para ayudarnos a recordar, ayudarnos también a identificar. Ese es uno de los aspectos. Ahora, dentro del formato, además de colorear y poner marcas, si se fijan, de líneas más oscuras, también he incluido restricciones en el ingreso de datos que vamos a ver más adelante, y también he incluido en el formato que tanto la primera fila que contiene los nombres de las variables como la primera columna que contiene el identificador del sujeto, que en este caso es un folio, un número correlativo que va a ir de 1 a n, se mantengan siempre visibles. Si nosotros nos corremos hacia la derecha, fíjense que siempre vamos a tener el folio, por lo tanto siempre vamos a tener fácilmente identificable qué sujeto es en el que estamos ingresando los datos. De la misma manera,
si nos corremos hacia abajo, la primera fila nunca se va a esconder, por lo tanto siempre vamos a tener claridad de en qué columna estamos trabajando. ¿Ok? Ahora, la mayoría de las preguntas, como se pudieron dar cuenta, tienen opciones de respuesta, sí, no. Algunas pocas tienen em, valores abiertos. ¿Ya? Vamos a ver el tema de las restricciones. Primero, si nos posicionamos acá sobre folio o sobre encuestador, si ustedes se fijan en el formato que está demarcado acá, en la parte central de la cinta de inicio, el formato dice general. General es, como su nombre lo indica, el formato general y el formato que aparece por defecto para todas las casillas de Excel. Si nosotros pinchamos el menú desplegable, podemos encontrar los distintos formatos, más formatos, en los cuales podemos ingresar los datos. La idea es usar estos formatos para facilitarnos el ingreso correcto de datos. Por ejemplo, en el caso de la fecha, si nos movemos hacia la fecha, se fijan que cambió el formato del número a fecha. Si yo ingreso cualquier fecha, por ejemplo, voy a ingresar la de hoy, debo ingresar el día, como estamos en castellano, debo ingresar el día, seguido del mes y opcionalmente seguido del año. Si ingreso la fecha solamente día y mes, va a asumir que es el año presente. ¿Ok? Y para ingresar y separar el mes del año, perdón, el día del mes, lo que tenemos que hacer es poner un guión o un slash. Entonces voy a poner la fecha de hoy. Podemos ver, la fecha de hoy es el 22 de agosto. ¿Ya? Entonces voy a escribir 22-8. Me muevo y se fijan, inmediatamente lo reconoció como una fecha. ¿Ya? Ahora, como esta tarea tiene un límite de fecha de ingreso, yo apliqué una restricción. Y esa restricción es que las fechas a ingresar tienen que estar entre el 5 de agosto, que inició el semestre, al 31 de agosto. ¿Ya? Entonces, si ustedes ingresan cualquier fecha que está fuera de esos límites, por ejemplo, imaginemos que yo quiero ingresar el 22 del 9, el archivo está formateado o tiene una restricción en la cual nos va a avisar que el dato, en el fondo que estoy ingresando, está fuera de rango. ¿Ya? Esto es un aviso que nosotros podemos configurar. ¿Ya? En otro video, en un video siguiente, voy a mostrar cómo se hacen estas configuraciones. Aquí solamente estamos viendo cómo ingresar los datos. Si yo le pongo no, que es la opción por defecto, me va a devolver y me va a permitir editar. ¿Ya? Ahora, si yo cometo el error y le pongo que sí, me va a dejar. La exigencia o lo riguroso de la restricción va a depender de cómo nosotros la configuremos. Yo la he configurado así porque como esto es una tarea, tengo que darles la posibilidad de que se equivoquen. ¿Ya? Si este fuese un archivo de datos que yo voy a pasar a un digitador, lo que voy a hacer es aplicar una restricción, crear una restricción mucho más estricta que no le permite ingresar datos incorrectos. ¿Ok? Ahora, en este caso, ¿cuáles son los datos incorrectos? En el tema de la fecha, como les comentaba recién, que estuvieran entre el 5 y el 31 de agosto. Pero en las preguntas, apliqué restricciones para todas aquellas preguntas que tuvieran código. ¿Ya? Por ejemplo, la variable sexo, hombre y mujer, que es además la pregunta número 1, yo apliqué o creé la restricción de que solo pudiera ingresarse 1 o 0. Hice esa misma restricción, por ejemplo, para la relación con el jefe de hogar, que lo pueden ver aquí, que va de 1 a 13, por lo tanto solo puedo ingresar valores 1 o 13. En las preguntas que dice aquí todas, o sea, todas estas preguntas que se responden con sí o no, que puede ser aquí la 5, la 6, o puede ser todas estas, las 9, la 10 y la gran mayoría, todos esos sí tienen que ser ingresados como 1 y los no tienen que ser ingresados como 0.
Ahora, el programa obviamente no puede saber si yo estoy ingresando un sí cuando debiese ingresar un no, o viceversa. Pero lo que sí puedo configurar es que no permita ningún valor que no sea los que yo estimo conveniente. De hecho, si vemos acá, pregunta 1, yo le escribo 1, me lo permite, 0, me lo permite, pero si pongo otro valor, me aparece el aviso. ¿Ya? Me va a dar la opción de editar, ¿ok? O también yo podría decidir continuar. ¿Ya? Insisto, esto es para que lo vean, para obligarlos a ustedes. Todas las preguntas que tienen código acá, deben revisar ustedes cuáles son los códigos, porque son estos códigos los permitidos. ¿Ya? No son tantas, bueno, la gran mayoría son sí y no, pero las que tienen opciones tienen esa restricción. Todas las otras variables, como por ejemplo la edad, que recordemos, la edad es la pregunta número 2, no les he aplicado restricción, excepto creo, claro, como la tarea era aplicarla a personas mayores de 18 años, incluí la restricción en la edad de que no podía anotar valores menores a 18 años. No le puse una cota superior en todo caso, así que si ponen 105 años, aunque sea poco creíble, el programa se los va a permitir. De hecho, si pongo 999, no me da ningún problema. ¿Ya? Ahora, ese es un código, podría ser un código de valor perdido, pero no un valor real de edad. ¿Ok? Ahora, en todas las preguntas, como la pregunta número 8, ¿ya? Que supone registrar tiempo en horas y minutos en este formato, horas y minutos, yo he configurado la celda para que utilice el formato de hora. El formato de hora lo que nos obliga, o más bien reconoce el número como horas y minutos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero poner que alguien me dice que trabaja 5 horas al día, yo tengo que poner 5, 2 puntos, 0, porque son 5 horas y 0 minutos. El programa me los va a entender. Ahora, si el sujeto me dice que trabaja, o más bien que se traslada en 5 minutos, yo debo poner 0 horas, 2 puntos, 5 minutos. Y el programa lo va a entender. ¿Ok? Ahora, yo no he aplicado ninguna restricción a la cantidad de horas. Obviamente nadie va a poner 24 horas en alguna actividad. ¿Ya? Si ustedes se fijan, al poner 24 horas, el programa me muestra 00. ¿Por qué? Porque por defecto hora, en realidad lo que está haciendo es reconocer la hora que nosotros estamos ingresando como una hora del día. ¿Ok? Si ustedes ponen más de 24 horas, o 24 horas o más, como lo acaban de ver acá, eso les va a aparecer ya como si fuera el día siguiente. ¿Ya? Si se fijan, les va a aparecer como con una fecha. ¿Ya? Después, más adelante, no en este video, vamos a ver cómo se pueden sumar horas y efectivamente obtener más de 24 horas o que el programa, el Excel, nos muestre más de 24 horas. Eso no lo vamos a ver ahora. Lo que les necesito mostrar también, por ejemplo, aquí en la pregunta 8.2, es que si se fijan, días semanales, dice aquí 8.2, días semanales de lunes a viernes. Por lo tanto, lo máximo que yo puedo ingresar es un 5. ¿Ya? Tenemos, yo puedo aplicar 1, 2, 3, 4, 5. Si pongo 6, me dice que el número está fuera del rango de valores posibles para esta variable. ¿Desea continuar? Voy a poner no, lo voy a borrar. ¿Ya? De la misma manera, si ustedes recuerdan los códigos, ¿ya? Se recordarán que las preguntas 17, 18 y 19 tenían un código especial de valor perdido o missing, o de no aplica en este caso, ¿ya? Que era 99. Ese código, esos códigos más bien, están efectivamente ingresados como restricciones. ¿Ya? Por ejemplo, yo voy a escribir 1,
2, 3, 4, 5, 6, no me lo permite. Pero si escribo 99, no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, en este archivo, insisto, yo he ingresado restricciones para todas las variables, las columnas, que suponen registrar un código numérico. Para aquellas que son efectivamente un número, yo simplemente he utilizado el formato correcto. En el caso de la edad, por ejemplo, tiene formato número, que es el formato general. Y en el caso de las horas, están en formato de hora. ¿Ok? Bien, muchachos. En un segundo video, para los que estén interesados, como material adicional, no es parte de la tarea, pero como material adicional, para los que estén interesados, voy a mostrar cómo se aplica, por un lado, restricciones a los datos o a las casillas, y por otro lado, se cambia el formato, que eso es la verdad bastante más sencillo. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias, y los que quieran ver cómo se genera en estos formatos, los espero en el siguiente video.